Muy buenas noches, comunidad. Me da mucho gusto poder recibirles una vez más en este rincón oscuro, donde las historias más escalofriantes cobran vida. Busquen un lugar cómodo, apaguen las luces si se atreven, porque esta noche vamos a adentrarnos en uno de los casos más perturbadores y documentados del mundo paranormal. Una historia que desafía toda lógica, que pone a prueba nuestra comprensión de lo que creemos posible y que ha mantenido en vilo a investigadores, sacerdotes y testigos durante décadas. Antes de continuar, debo advertirles algo muy importante. Lo que están a punto de escuchar no es ficción. No son leyendas urbanas ni cuentos inventados para asustar. Cada testimonio, cada detalle, cada momento aterrador que voy a compartir con ustedes ha sido documentado, verificado y corroborado por múltiples fuentes. Si hay menores de edad escuchando, les pido encarecidamente que se retiren. Esta no es una historia para niños. Y para todos los demás tienen exactamente 10 segundos para arrepentirse, para buscar otro contenido más tranquilo, porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás. Estamos hablando del caso que cambió para siempre la forma en que la Iglesia Católica aborda los fenómenos sobrenaturales. Un caso tan extremo, tan documentado, que obligó al Vaticano a revisar completamente sus protocolos. Esta es la historia del exorcismo de medianoche, un evento que duró 72 horas ininterrumpidas y que involucró a 17 personas, de las cuales solo 14 salieron con vida. Pero para entender la magnitud de lo que ocurrió durante esas 3 noches de horror, primero necesitamos conocer a los protagonistas de esta pesadilla. Necesitamos entender cómo una familia, aparentemente normal, se convirtió en el epicentro de una batalla entre el bien y el mal que trascendió todo lo conocido hasta ese momento. La familia Herrera vivía en una casa colonial de 2 pisos en las afueras de Guadalajara, una casa que había pertenecido a la familia durante 5 generaciones, construida en 1843 sobre lo que antiguamente había sido un convento franciscano. Los registros históricos muestran que ese convento fue abandonado abruptamente en 1838, después de una serie de muertes inexplicables entre las monjas que ahí residían. Eduardo Herrera era un hombre trabajador, ingeniero civil de profesión, católico devoto pero pragmático. Su esposa, Carmen, profesora de primaria, conocida en el vecindario por su bondad y su participación activa en las actividades parroquiales. Tenían 3 hijos: Miguel, de 17 años, estudiante ejemplar con planes de seguir los pasos de su padre en la ingeniería; Ana Sofía, de 14 años, una adolescente tímida pero brillante, apasionada por la literatura; y el pequeño Tomás, de apenas 8 años, un niño alegre y curioso que adoraba los animales. Una familia perfecta, dirían muchos, sin antecedentes de problemas mentales, sin conflictos graves, sin nada que pudiera presagiar la pesadilla que estaba por desatarse en esa casa. Pero hay algo que debemos entender sobre los fenómenos paranormales más extremos. No siempre eligen a familias problemáticas. A veces, precisamente las familias más sólidas, más unidas, más llenas de fe, se convierten en el objetivo perfecto para fuerzas que buscan demostrar que nada está a salvo de su alcance. Todo comenzó en octubre de 2018. Carmen había notado que Ana Sofía, su hija de 14 años, había empezado a comportarse de manera extraña. Nada demasiado alarmante al ribuir a los típicos altibajos de la adolescencia. Principio. Pequeños cambios que cualquier padre podría... La niña Virasami había perdido el apetito, se quedaba despierta hasta muy tarde y había comenzado a mostrar una aversión inexplicable hacia los objetos religiosos
que siempre habían estado presentes en su hogar. Pero Carmen era una madre observadora, y algo en su instinto maternal le decía que esto era diferente. Ana Sofía no solo había perdido el apetito, había desarrollado una aversión casi violenta hacia ciertos alimentos. Cualquier cosa que hubiera sido bendecida, cualquier comida preparada después de la oración familiar, la hacía vomitar instantáneamente. Los padres, preocupados, la llevaron con el médico familiar, quien no encontró nada fuera de lo normal en sus análisis. Fue entonces cuando comenzaron los episodios nocturnos. Carmen despertaba regularmente alrededor de las 3 de la madrugada, con la sensación de que algo no estaba bien. Al principio pensó que eran sus nervios de madre preocupada, pero pronto descubrió que Ana Sofía no estaba en su cama. La encontraba en lugares extraños de la casa, parada inmóvil en el jardín, mirando hacia la ventana de lo que había sido la capilla del antiguo convento, o sentada en las escaleras del sótano, susurrando en un idioma que nadie en la familia reconocía. Cuando Carmen intentaba despertar a su hija durante estos episodios, Ana Sofía parecía estar en un trance profundo. Sus ojos estaban abiertos, pero completamente blancos, como si las pupilas hubieran desaparecido por completo, y su voz, cuando finalmente respondía, no sonaba como la voz de una adolescente de 14 años. Era grave, áspera, llena de una autoridad que no correspondía a su edad. Eduardo, inicialmente escéptico, comenzó a tomar en serio la situación cuando presenció uno de estos episodios personalmente. Era un viernes por la noche. Había regresado tarde del trabajo y encontró a toda la familia despierta. Ana Sofía estaba en la sala, pero no era Ana Sofía. La criatura que habitaba el cuerpo de su hija lo miró directamente a los ojos y le dijo, con una sonrisa que helaba la sangre: «Eduardo, sabes exactamente quién soy. Me has estado esperando toda tu vida». Lo que Eduardo nunca le había contado a su esposa, lo que había mantenido en secreto durante años, era que esa casa había sido testigo de fenómenos inexplicables desde su infancia. Su propio abuelo, quien había heredado la propiedad, le había advertido en su lecho de muerte que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía abrir la puerta sellada del sótano. Una puerta que llevaba cerrada desde que la casa fue construida. Una puerta que, según los registros familiares, conducía a las antiguas criptas del convento franciscano. Pero Ana Sofía, o lo que fuera que había comenzado a habitar su cuerpo, conocía esos secretos. Durante las siguientes semanas, la entidad comenzó a revelar información que era imposible que una adolescente de 14 años supiera. Hablaba de eventos familiares que habían ocurrido décadas antes de su nacimiento. Mencionaba nombres de parientes muertos que jamás habían sido mencionados en su presencia, y describía con detalle espeluznante la distribución original del convento que había existido en ese lugar. La situación se deterioró rápidamente. Los otros 2 hermanos comenzaron a experimentar pesadillas intensas y perturbadoras. Miguel, el mayor, desarrolló una fobia inexplicable hacia su hermana, negándose rotundamente a estar en la misma habitación que ella. El pequeño Tomás, por su parte, comenzó a medio hablar de la señora del sótano, que venía a visitarlo por las noches y le contaba historias sobre los niños que habían muerto en la casa mucho tiempo atrás. Carmen, desesperada, buscó ayuda en su párroco local, el padre Martínez, un hombre mayor con más de 30 años de experiencia pastoral. Al principio, el sacerdote sugirió que se trataba de problemas psicológicos típicos de la adolescencia, agravados por el estrés familiar.
Pero cuando Carmen le mostró las grabaciones que había comenzado a hacer de los episodios nocturnos de Ana Sofía, el padre Martínez supo inmediatamente que se enfrentaban a algo que excedía su experiencia pastoral. Las grabaciones mostraban a Ana Sofía hablando en arameo antiguo, un dialecto que ni siquiera los académicos más especializados dominan completamente. Pero, más perturbador aún, era el contenido de lo que decía. Según las traducciones posteriores realizadas por expertos en lenguas muertas, Ana Sofía estaba recitando pasajes de textos gnósticos que habían sido prohibidos por la Iglesia desde el siglo IV, textos que ni siquiera existían en traducciones modernas accesibles al público general. El padre Martínez contactó inmediatamente a la arquidiócesis. Lo que no sabía en ese momento era que estaba activando un protocolo que la Iglesia había desarrollado específicamente para casos de esta naturaleza. Un protocolo que había sido refinado durante siglos de experiencia con manifestaciones demoníacas genuinas. Mientras tanto, en la casa de los Herrera, la situación continuaba escalando de maneras que desafiaban toda explicación racional. Ana Sofía había desarrollado una fuerza física que era completamente desproporcionada para una adolescente de su constitución. Durante uno de sus episodios, logró mover un piano de cola que normalmente requería 4 hombres adultos para ser transportado. Y no lo movió arrastrándolo, lo levantó completamente del suelo y lo arrojó contra la pared como si fuera un juguete. Los fenómenos no se limitaban a Ana Sofía. Toda la casa parecía haber cobrado vida propia. Las puertas se abrían y cerraban solas. Las luces se encendían y apagaban siguiendo patrones que parecían deliberados, como si algo estuviera intentando comunicarse a través del sistema eléctrico. Los espejos de la casa comenzaron a mostrar reflejos que no correspondían a la realidad. Imágenes de figuras encapuchadas que se movían por los pasillos cuando no había nadie presente. Pero lo más perturbador de todo era lo que estaba ocurriendo en el sótano. Aunque la puerta permanecía sellada, los sonidos que emanaban de ahí se habían vuelto imposibles de ignorar. No eran golpes aleatorios o ruidos estructurales. Eran cantos en latín medieval que parecían provenir de múltiples voces, como si un coro completo estuviera realizando algún tipo de ceremonia en las profundidades de la casa. Eduardo, armado de valor y una cámara de video, decidió investigar el sótano por sí mismo. Lo que encontró cuando finalmente rompió el sello de esa puerta cambiaría para siempre su comprensión de lo que era posible en este mundo. Pero esa revelación y lo que desencadenó es solo el comienzo de esta historia, porque lo que los Herrera no sabían era que su casa había sido elegida deliberadamente. No era casualidad que una familia tan sólida, tan llena de fe, se hubiera convertido en el epicentro de esta manifestación. Había fuerzas en movimiento, fuerzas que habían estado esperando el momento perfecto, la alineación correcta, para ejecutar un plan que había estado en desarrollo durante más de un siglo. Y esa noche, cuando Eduardo cruzó el umbral de la puerta sellada, inadvertidamente dio el último paso necesario para que ese plan se pusiera en marcha. Lo que siguió fueron 72 horas que redefinirían para siempre la comprensión oficial de la Iglesia sobre la realidad del mal genuino en nuestro mundo. Cuando Eduardo descendió por esas escaleras de piedra, con la linterna temblando en su mano, lo primero que notó fue el frío. No era el frío normal de un sótano húmedo, sino algo más profundo, más penetrante, un frío que parecía filtrarse directamente en sus huesos, como si la temperatura hubiera bajado 20 grados de un momento a otro. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en la piedra, símbolos que definitivamente no estaban ahí cuando él era niño
y exploraba las partes accesibles de la casa. Eran grabados profundos, como si hubieran sido cincelados con furia, con desesperación. Y aunque Eduardo no tenía conocimientos de ocultismo, algo en su interior le decía que esos símbolos no habían sido puestos ahí para proteger, sino para contener. Al fondo del sótano, Eduardo encontró lo que en sus pesadillas más vívidas jamás habría podido imaginar. Una cripta completa, intacta, con 7 ataúdes de piedra dispuestos en círculo alrededor de un altar central. Pero estos no eran ataúdes ordinarios. Cada uno tenía cadenas de hierro soldadas alrededor, cadenas que habían sido bendecidas, según pudo distinguir por los símbolos religiosos grabados en el metal. Y en el altar central, Eduardo encontró un libro. No era un libro cualquiera, sino un grimorio medieval encuadernado en lo que parecía ser piel humana. Las páginas estaban abiertas en un pasaje específico, como si alguien hubiera estado leyendo recientemente. Cuando Eduardo se acercó para examinar el texto, reconoció inmediatamente las palabras que Ana Sofía había estado recitando durante sus episodios nocturnos. Pero lo más aterrador de todo era la evidencia de que alguien había estado ahí recientemente. Había velas consumidas hasta el final, cera fresca en el suelo, y en el polvo se podían distinguir claramente las huellas de pies descalzos, huellas pequeñas, del tamaño de los pies de un adolescente de 14 años. Eduardo subió corriendo las escaleras, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Cuando llegó arriba, encontró a su familia reunida en la sala, pero la escena que presenció lo dejó completamente paralizado. Ana Sofía estaba suspendida a 1 metro del suelo, flotando en posición horizontal, mientras sus ojos completamente blancos miraban directamente hacia él. «Papá», dijo con una voz que no era suya, una voz que parecía provenir de múltiples gargantas al mismo tiempo. «Ya viste lo que había ahí abajo. Ya sabes por qué estoy aquí. Ya sabes que esto apenas está comenzando». Carmen estaba llorando en una esquina, abrazando a Tomás, mientras Miguel permanecía inmóvil, como hipnotizado por la escena. Fue en ese momento cuando Eduardo tomó la decisión que cambiaría todo. Tomó su teléfono y marcó al padre Martínez, sin importarle que fueran las 2 de la madrugada. «Padre, necesito que venga inmediatamente. Y por favor, traiga ayuda». Mucha ayuda. La respuesta del padre Martínez fue inmediata. En menos de 1 hora, no solo había llegado él, sino también el padre Rodríguez, un exorcista oficial de la arquidiócesis, y la hermana Teresa, una monja especializada en casos de posesión demoníaca. Pero cuando llegaron a la casa, se encontraron con una situación que excedía incluso su experiencia combinada. Ana Sofía ya no flotaba, pero ahora hablaba simultáneamente en 7 idiomas diferentes. Su voz se había multiplicado, como si hubiera un coro completo saliendo de su garganta. Y no solo hablaba, sino que mantenía conversaciones coherentes en cada idioma, respondiendo preguntas que los presentes hacían en diferentes lenguas, demostrando un conocimiento que era imposible que un adolescente poseyera. El padre Rodríguez, un hombre con 20 años de experiencia en exorcismos, admitió posteriormente que nunca había presenciado manifestaciones tan intensas. Cuando intentó acercarse a Ana Sofía con un crucifijo, la niña reaccionó de una manera que desafió todas las leyes de la física conocida. Su cuerpo se contorsionó completamente, girando 360 grados mientras permanecía de pie, y de su boca comenzó a salir una sustancia negra que olía a azufre y carne podrida. Pero lo que realmente alarmó a los sacerdotes fue cuando Ana Sofía comenzó a revelar secretos personales de cada uno de ellos. Secretos que solo ellos conocían, pecados no confesados,
dudas privadas sobre su fe. La entidad no solo conocía estos secretos, sino que los usaba como armas psicológicas, atacando precisamente los puntos más vulnerables de cada persona presente. «Padre Martínez», dijo con una sonrisa horrible, «¿le has contado a alguien sobre lo que realmente pasó en el seminario hace 30 años? ¿Sobre por qué realmente dejaste de creer durante 5 años completos?» El padre Martínez palideció visiblemente. Lo que la entidad estaba revelando era algo que él nunca había compartido con alma viviente, algo que había mantenido sepultado en lo más profundo de su corazón durante décadas. La hermana Teresa intentó intervenir con oraciones de protección, pero Ana Sofía se volvió hacia ella con ojos que ya no tenían nada de humano. «Teresa, hermana querida, ¿crees que tus votos significan algo cuando sueñas todas las noches con el hombre que dejaste en el altar? Cuando te tocas pensando en él mientras rezas el rosario». La monja se desplomó, completamente quebrada por la revelación pública de algo que la había atormentado durante años. Era evidente que estaban enfrentando algo que conocía los secretos más íntimos de cada alma presente, algo que podía acceder a información que debería haber sido imposible de obtener. El padre Rodríguez tomó control de la situación. Llamó inmediatamente al obispo auxiliar, quien a su vez contactó directamente con Roma. Lo que siguió fue una movilización sin precedentes de recursos eclesiásticos. En cuestión de horas, equipos especializados de toda Latinoamérica comenzaron a converger hacia Guadalajara. Pero mientras esperaban refuerzos, la situación en la casa continuaba deteriorándose exponencialmente. Los fenómenos ya no se limitaban a Ana Sofía. Tomás, el hermano menor, comenzó a mostrar signos de posesión secundaria. Sus dibujos infantiles se transformaron en representaciones detalladas y anatómicamente correctas de torturas medievales, con un nivel de conocimiento histórico que era imposible para un niño de 8 años. Miguel, por su parte, desarrolló la capacidad de predecir eventos futuros con una precisión aterradora. Predijo la llegada exacta de cada sacerdote. Describió con detalle las conversaciones que tendrían lugar horas antes de que ocurrieran. Y más perturbadoramente, comenzó a profetizar sobre las muertes que ocurrirían durante el exorcismo. Carmen y Eduardo se convirtieron en observadores impotentes de la transformación de sus hijos. Carmen desarrolló estigmas espontáneos en las palmas de sus manos, pero no eran estigmas sagrados. La sangre que brotaba de sus heridas formaba símbolos blasfemos, y cuando intentaba limpiarla, regresaba inmediatamente, como si fuera regenerada desde adentro. Eduardo, por su parte, comenzó a experimentar visiones del pasado de la casa. Veía a las monjas franciscanas del siglo XIX realizando rituales prohibidos en el sótano, intentando contactar con fuerzas que creían poder controlar. Veía el momento exacto en que perdieron esa batalla, cuando algo ancestral y malévolo tomó posesión no solo de ellas, sino del terreno mismo sobre el que estaba construida la casa. Cuando finalmente llegaron los refuerzos de Roma, el equipo incluía al padre Alessandro Torretti, uno de los exorcistas más experimentados del Vaticano, junto con un grupo de especialistas en fenómenos paranormales que habían sido enviados específicamente para documentar y estudiar el caso. Traían consigo equipos de grabación de última generación, instrumentos para medir campos electromagnéticos y, lo más importante, reliquias sagradas que habían sido bendecidas personalmente por el Papa. El padre Torretti evaluó la situación durante menos de una hora antes de tomar una decisión que sorprendió a todos los presentes. En lugar de proceder con un exorcismo tradicional, declaró que se enfrentaban a algo mucho más complejo y peligroso. No se trataba de una posesión simple, sino de lo que los textos más antiguos de la Iglesia
describían como una inversión completa, un intento de crear un portal permanente entre nuestro mundo y dimensiones infernales. Esta familia, explicó el padre Torretti, no fue elegida al azar. Han sido observados, estudiados, preparados durante generaciones. Lo que vamos a intentar no es simplemente liberar a estos niños, sino cerrar una puerta que ha estado abriéndose lentamente durante más de un siglo. La preparación para lo que el padre Torretti llamó el exorcismo de medianoche tomó 3 días completos. Durante este tiempo, la casa fue consagrada completamente. Cada habitación fue bendecida con agua santa y se colocaron reliquias sagradas en puntos estratégicos calculados según la geometría sagrada medieval. Pero las entidades que habitaban la casa no permanecieron pasivas durante esta preparación. Los ataques se intensificaron de maneras que pusieron a prueba la cordura de todos los presentes. Los espejos comenzaron a sangrar. Las paredes desarrollaron grietas que formaban mensajes blasfemos y la temperatura de la casa fluctuaba violentamente entre calor sofocante y frío polar. La noche anterior al exorcismo, Ana Sofía habló por última vez con su propia voz. Fue un momento de lucidez completa, donde la verdadera personalidad de la adolescente logró emerger por algunos minutos preciosos. «Mamá», dijo con lágrimas en los ojos, «no soy yo la que hace estas cosas. Hay algo muy viejo, muy enojado, que quiere usar mi cuerpo para lastimar a mucha gente. Por favor, no dejen que lo haga. Hagan lo que tengan que hacer para detenerlo, incluso si eso significa que yo no...». No pudo terminar la frase. La entidad recuperó control inmediatamente, y Ana Sofía volvió a convertirse en esa criatura horrible que había aterrorizado a su familia durante semanas. Esa fue la última vez que Eduardo y Carmen escucharon la verdadera voz de su hija. El exorcismo estaba programado para comenzar exactamente a la medianoche del viernes 13 de diciembre. Una fecha que no fue elegida por casualidad, sino porque, según los cálculos del padre Torretti, representaba el momento de máxima vulnerabilidad para las entidades que habían tomado posesión de la familia. 17 personas participarían en el ritual. 7 sacerdotes, 4 monjas, 3 investigadores del Vaticano y los 3 miembros de la familia que aún conservaban algo de su libre albedrío: Eduardo, Carmen y Miguel. Tomás había sido trasladado a un hospital especializado después de que intentara arrancarse los ojos con sus propias uñas, afirmando que la señora del sótano le había prometido que si se cegaba voluntariamente, dejaría en paz al resto de su familia. Lo que ninguno de los presentes sabía en ese momento era que estaban a punto de participar en el enfrentamiento más documentado entre el bien y el mal en la historia moderna de la Iglesia Católica. Un enfrentamiento que pondría a prueba no solo su fe, sino su comprensión misma de la realidad. Cuando el reloj marcó las 11:58 de esa noche del viernes 13, la casa de los Herreras se sumió en un silencio tan profundo que parecía sobrenatural. Era como si hasta los grillos del jardín hubieran decidido callar ante lo que estaba por suceder. El padre Torretti se persignó y miró a cada uno de los presentes. En sus ojos se podía leer la gravedad del momento, pero también algo más. Una determinación férrea que había sido forjada durante décadas de enfrentar lo inimaginable. «Hermanos», dijo con voz firme pero serena, «lo que vamos a presenciar en las próximas horas desafiará todo lo que creían saber sobre la realidad. Algunos de ustedes cuestionarán su fe, otros la verán fortalecida más allá de lo que pensaban posible. Pero todos, sin excepción, saldrán cambiados para siempre de esta experiencia». Ana Sofía estaba atada a una silla
especialmente construida con madera del Monte de los Olivos y bendecida por el mismísimo Papa. Pero las cuerdas que la sujetaban no eran ordinarias. Habían sido tejidas por monjas de clausura que habían dedicado años de oración a su creación, impregnándolas con bendiciones específicas para contener manifestaciones demoníacas de alto nivel. A las 11:59, Ana Sofía levantó la cabeza lentamente. Sus ojos ya no eran blancos, sino completamente negros, como dos pozos sin fondo que parecían absorber la luz de las velas que iluminaban la habitación. Cuando habló, su voz resonó con tal fuerza que las ventanas de la casa vibraron. «Torretti», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Viejo amigo mío, ¿recuerdas la última vez que nos encontramos? Fue en Bosnia, ¿verdad? Cuando no pudiste salvar a esa familia de 7. Cuando tuviste que ver cómo cada uno de ellos se quitaba la vida mientras tú rezabas inútilmente». El padre Torretti no se inmutó, aunque varios de los presentes notaron cómo sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía el crucifijo. Era cierto. En Bosnia había perdido una batalla similar, y ese fracaso lo había perseguido durante años, pero también había aprendido de esa experiencia, había estudiado, se había preparado, y ahora sabía exactamente qué errores no debía repetir. En el nombre de Jesucristo, comenzó el padre Torretti. Te ordeno que reveles tu verdadero nombre. La reacción fue inmediata y violenta. Ana Sofía comenzó a convulsionarse con tal fuerza que la silla de madera bendita comenzó a agrietarse. De su boca brotó una sustancia negra espesa que olía a carne putrefacta mezclada con azufre. Pero más perturbador que eso fue el sonido que comenzó a emanar de su garganta. No era un grito humano, sino algo que parecía provenir de múltiples criaturas al mismo tiempo. «No tienes derecho a exigir nada, gusano», rugió la entidad. «Esta niña me pertenece. Su alma fue ofrecida voluntariamente hace generaciones. El contrato está sellado con sangre inocente». El padre Torretti había estudiado este caso específico durante meses antes de su llegada. Había revisado los registros históricos del convento franciscano, había investigado la genealogía de la familia Herrera y había descubierto una verdad que había mantenido en secreto hasta ese momento. Una verdad tan perturbadora que había decidido revelarla solo si era absolutamente necesario. «Si hay un contrato», dijo el exorcista con voz firme, «entonces debe haber una cláusula de anulación. Todo pacto demoníaco la tiene. Es una ley universal, incluso en el inframundo». La sonrisa se desvaneció del rostro de Ana Sofía. Por primera vez desde que había comenzado la posesión, la entidad parecía genuinamente sorprendida. «Imposible», murmuró. «Nadie vivo conoce las cláusulas de anulación del Pacto de las 7 Lagunas. Esos conocimientos fueron enterrados con la última de las Madres Superioras». El padre Torretti sonrió por primera vez esa noche. Madre Esperanza Villanueva, muerta en 1838. Sus escritos fueron preservados en los archivos secretos del Vaticano. Y sí, conozco la cláusula de anulación. Lo que siguió fue una batalla de voluntades que duró horas. El padre Torretti, apoyado por el coro constante de oraciones de sus compañeros, comenzó a recitar pasajes en latín que no aparecían en ningún libro de exorcismos estándar. Eran invocaciones específicas, diseñadas no solo para expulsar a la entidad, sino para deshacer el pacto original que había sido firmado más de un siglo atrás. La casa entera comenzó a temblar como si estuviera en el epicentro de un terremoto. Los cuadros se cayeron de las paredes, los vidrios se hicieron pedazos y un viento sobrenatural comenzó a circular por el interior,
a pesar de que todas las ventanas y puertas estaban herméticamente cerradas. Ana Sofía se elevó de la silla, llevándosela consigo como si no pesara nada. Flotó hasta el techo, donde permaneció suspendida mientras gritaba blasfemias en idiomas que algunos de los presentes reconocieron como lenguas muertas que no habían sido habladas durante milenios. Pero el padre Torretti continuó con su invocación. Cada palabra latina que pronunciaba parecía causar dolor físico a la entidad. Ana Sofía comenzó a sangrar por los ojos, pero no era sangre normal. Era un líquido negro y espeso que se movía con vida propia, formando símbolos blasfemos en el techo antes de gotear hacia el suelo. A las 2 de la madrugada, exactamente 2 horas después de haber comenzado el ritual, ocurrió algo que ninguno de los presentes había anticipado. Miguel, el hermano mayor que hasta ese momento había permanecido relativamente tranquilo, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. «Padre», dijo con una voz infantil que claramente pertenecía a Tomás, «estoy aquí también. La cosa mala me trajo aquí para ayudar a mi hermana». El padre Torretti se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba ocurriendo. La entidad había usado la conexión familiar para traer el alma de Tomás desde el hospital, donde su cuerpo permanecía en coma, hasta la habitación donde se desarrollaba el exorcismo. Era una táctica desesperada, pero extremadamente peligrosa tanto para el ritual como para la vida del niño. «Tomás», dijo el sacerdote con ternura, «necesito que me escuches con mucha atención. ¿Puedes ver una luz brillante en algún lugar?» «Sí, padre. Hay una luz muy bonita, pero la señora mala no me deja ir hacia ella. Dice que si me voy, le vamos a hacer daño a Ana Sofía». La hermana Teresa, a pesar del trauma que había sufrido horas antes, se acercó a Miguel y le tomó las manos. «Tomás, cielo, esa señora te está mintiendo. La luz es Jesús, y Él quiere llevarte a un lugar seguro, mientras ayudamos a tu hermana». Lo que ocurrió después fue uno de los momentos más conmovedores de toda la experiencia. Miguel, poseído por el alma de su hermano menor, comenzó a llorar con lágrimas reales mientras decía: «¿De verdad van a poder ayudar a Ana Sofía? ¿De verdad van a hacer que la señora mala se vaya?» «Te lo prometo», dijo el padre Torretti. «Pero necesitas ir hacia la luz ahora. Es la única forma en que podemos ganar esta batalla». Miguel cerró los ojos, susurró: «Te amo, Ana Sofía». Y luego su cuerpo se relajó completamente. En el hospital, a varios kilómetros de distancia, Tomás despertó de su coma y preguntó por su hermana. La partida del alma de Tomás pareció debilitar significativamente a la entidad que poseía a Ana Sofía. Por primera vez en horas, descendió al suelo y la expresión de su rostro mostró algo que podría interpretarse como preocupación. «Esto no cambia nada», gruñó. «La niña sigue siendo mía. El pacto sigue siendo válido». «No», dijo el padre Torretti con una seguridad renovada. El pacto especificaba el alma de una descendiente femenina de la línea de sangre de Esperanza Villanueva. Pero también especificaba que el sacrificio debía ser voluntario y hecho en plena conciencia de las consecuencias. El sacerdote se acercó más a Ana Sofía, sosteniendo en alto una reliquia que había mantenido escondida hasta ese momento. Era un fragmento del velo de la Virgen María, una de las reliquias más poderosas en posesión del Vaticano. Ana Sofía Herrera tiene 14 años. Según las leyes tanto humanas como espirituales, no puede dar consentimiento válido para un contrato de esta naturaleza. El pacto es nulo. La reacción fue explosiva. Ana Sofía gritó con tal fuerza que varios de los vidrios que quedaban en la casa se pulverizaron completamente. Su cuerpo se contorsionó de maneras que desafiaban la anatomía humana, y de su piel comenzaron a brotar marcas que parecían quemaduras,
formando palabras en latín que maldecían a todos los presentes. Pero el padre Torretti no se detuvo. Comenzó a recitar la fórmula de anulación específica que había encontrado en los escritos de la Madre Esperanza. Cada palabra parecía golpear a la entidad como un martillo físico, y con cada golpe Ana Sofía parecía recuperar un poco más de su humanidad. A las 4 de la madrugada, la batalla entró en su fase final. La entidad, desesperada por mantener su control, comenzó a mostrar su verdadera forma. El cuerpo de Ana Sofía se expandió de maneras imposibles. Su rostro se deformó hasta convertirse en algo reptiliano, y de su espalda brotaron lo que parecían ser alas vestigiales cubiertas de escamas negras. «Si no puedo tenerla», rugió con una voz que parecía provenir del mismo infierno, «entonces nadie la tendrá». La entidad intentó quebrar el cuello de Ana Sofía usando su propio cuerpo, pero el padre Torretti estaba preparado para esta maniobra final. Colocó la reliquia del velo de la Virgen directamente sobre la frente de la niña, mientras gritaba las palabras finales de la anulación. La luz que brotó de la reliquia fue tan intensa que todos los presentes tuvieron que cerrar los ojos. Cuando finalmente pudieron volver a ver, Ana Sofía yacía inmóvil en el suelo, respirando apenas, pero claramente humana de nuevo. La entidad había sido expulsada, pero no destruida. En los registros oficiales del exorcismo, que fueron sellados inmediatamente después del evento, se menciona que la presencia maligna fue contenida y redirigida hacia un plano dimensional donde no puede influir en asuntos terrenales. Los detalles específicos de este proceso permanecen clasificados hasta el día de hoy. Ana Sofía despertó 3 días después en un hospital de Ciudad de México, sin memoria alguna de los eventos ocurridos durante su posesión. Los médicos encontraron evidencia de trauma físico severo, pero milagrosamente no había daño permanente a ninguno de sus órganos vitales. La recuperación de la familia tomó años. Eduardo vendió la casa inmediatamente y los nuevos propietarios la demolieron por completo, después de que una serie de accidentes fatales ocurrieran en la propiedad. Carmen desarrolló una fe profunda que la llevó a dedicar su vida a ayudar a otras familias que experimentaban fenómenos similares. Miguel se convirtió en seminarista y eventualmente fue ordenado sacerdote, especializándose en exorcismos bajo la tutela directa del padre Torretti. Tomás, el más pequeño, creció sin recordar casi nada de los eventos, pero desarrolló una sensibilidad especial hacia lo sobrenatural que lo llevó a trabajar como investigador paranormal para la Iglesia. Ana Sofía, por su parte, se mudó a Europa donde estudió teología y psicología. Aunque nunca recuperó los recuerdos de su posesión, dedicó su vida a estudiar la intersección entre lo espiritual y lo psicológico, convirtiéndose en una de las principales expertas mundiales en trauma relacionado con experiencias paranormales. El padre Torretti escribió un informe detallado de 700 páginas sobre el exorcismo, que fue inmediatamente clasificado por el Vaticano. Sin embargo, copias de este informe circulan entre los círculos más selectos de investigadores paranormales, y muchos lo consideran el documento más completo jamás escrito sobre manifestaciones demoníacas genuinas. Pero hay aspectos de esta historia que nunca han sido revelados públicamente. Aspectos que solo conocen los 3 investigadores del Vaticano que sobrevivieron al exorcismo, porque de los 17 que participaron en el ritual, 3 perdieron la vida esa noche, y uno más quedó permanentemente perturbado mentalmente. Las muertes no fueron accidentales.
Fueron sacrificios calculados que la entidad logró exigir como precio por su expulsión. Según los testimonios sellados, la entidad negoció directamente con el padre Torretti durante las horas finales del exorcismo, exigiendo 3 almas como compensación por el contrato roto. El padre Torretti, enfrentado con la posibilidad de perder a Ana Sofía para siempre, tomó la decisión más difícil de su carrera. Permitió que la entidad eligiera a 3 de los participantes, con la condición de que sus muertes fueran rápidas y sin sufrimiento, y que sus almas fueran inmediatamente recibidas en el paraíso como mártires de la fe. Los nombres de estos 3 mártires nunca han sido revelados oficialmente, pero según fuentes cercanas al Vaticano, fueron canonizados en una ceremonia privada 3 años después del exorcismo. Sus familias recibieron pensiones de por vida de la Iglesia, y se dice que sus tumbas han sido sitio de milagros documentados. El cuarto participante que fue afectado mentalmente por la experiencia fue la hermana Teresa, quien después del exorcismo desarrolló la capacidad de ver entidades espirituales a voluntad. Esta habilidad, aunque útil para la Iglesia en casos posteriores, la llevó a un estado de ansiedad constante que requirió tratamiento especializado durante el resto de su vida. La hermana Teresa se convirtió en una de las asesoras más valiosas del Vaticano en casos de posesión, pero pagó un precio personal muy alto por su servicio. Sus diarios, que fueron publicados póstumamente con autorización papal, revelan el tormento constante de alguien que puede ver el mundo espiritual superpuesto con el mundo físico. Cada día, escribió en una de sus últimas entradas, veo ángeles y demonios caminando entre nosotros. Veo las batallas que se libran por cada alma humana. Y aunque sé que estamos ganando la guerra, el costo de cada victoria es tan alto que a veces me pregunto si vale la pena seguir luchando. Los archivos del caso Herrera, aunque oficialmente sellados, han influenciado profundamente los protocolos modernos de exorcismo de la Iglesia Católica. El padre Torretti, antes de su muerte en 2023, estableció una escuela especializada en fenómenos paranormales extremos, donde se entrenan sacerdotes de todo el mundo específicamente para enfrentar casos de esta magnitud. Pero lo que hace verdaderamente único al exorcismo de medianoche no son solo los eventos sobrenaturales documentados, sino las consecuencias que se extendieron mucho más allá de esas 72 horas. En los meses siguientes al ritual, comenzaron a reportarse casos similares en diferentes partes del mundo, como si la expulsión de la entidad hubiera creado una especie de efecto dominó en el plano espiritual. El doctor Marcus Zimmermann, uno de los investigadores del Vaticano que sobrevivió al exorcismo, dedicó los siguientes 15 años de su vida a estudiar estos casos secundarios. Su investigación, tituladas Efectos cascada en manifestaciones demoníacas post-exorcismo, documenta más de 40 casos en 5 continentes que mostraron patrones idénticos a los experimentados por la familia Herrera. Es como si, explicaba el doctor Zimmermann en una conferencia restringida para clero especializado, la entidad hubiera estado conectada a una red más amplia. Al ser expulsada violentamente de nuestro plano, causó perturbaciones que despertaron otras presencias que habían permanecido dormidas durante décadas, incluso siglos. Uno de estos casos secundarios ocurrió en Irlanda, donde una familia con apellido O'Brien comenzó a experimentar fenómenos idénticos exactamente 3 meses después del exorcismo de Guadalajara. La diferencia crucial fue que, gracias a la experiencia adquirida con el caso Herrera, el exorcismo irlandés pudo completarse en solo 18 horas, sin víctimas fatales. Otro caso notable se desarrolló en Filipinas,
donde una comunidad entera de pescadores comenzó a reportar apariciones nocturnas que correspondían exactamente con las descripciones de las entidades vistas en la casa de los Herrera. El padre Miguel Herrera, ahora ya ordenado sacerdote, fue enviado personalmente para liderar la investigación, marcando la primera vez en la historia que un sobreviviente de posesión dirigía un exorcismo oficial. Reconocí inmediatamente las manifestaciones, reportó el padre Miguel en su informe confidencial. Era como si la misma presencia que había atormentado a mi hermana hubiera encontrado una nueva forma de manifestarse a miles de kilómetros de distancia. Pero esta vez estábamos preparados. Los métodos desarrollados a partir del caso Herrera han revolucionado completamente el enfoque de la Iglesia hacia los fenómenos paranormales extremos. El protocolo conocido internamente como Procedimiento Torretti ahora requiere equipos multidisciplinarios que incluyen no solo sacerdotes exorcistas, sino también psicólogos especializados, médicos y, lo más importante, investigadores versados en historia oculta y contratos demoníacos antiguos. La Biblioteca Secreta del Vaticano abrió por primera vez en su historia una sección completamente dedicada a la investigación de pactos históricos entre humanos y entidades demoníacas. Esta sección, conocida como Archivum Pactorum, contiene documentos que datan desde el siglo III y que revelan patrones preocupantes de manipulación sobrenatural a lo largo de la historia humana. Ana Sofía, ahora doctora Herrera Montalvo, aunque no recuerda su experiencia personal, se ha convertido en una de las principales investigadoras de estos archivos. Su trabajo ha identificado al menos 30 linajes familiares diferentes que han sido objetivos de entidades similares durante los últimos 1000 años. Los patrones son inequívocos, explica la doctora Herrera Montalvo en su investigación publicada. Estas entidades no actúan de manera aleatoria. Tienen estrategias a largo plazo, algunas que se extienden por siglos, diseñadas para crear puntos de acceso permanentes entre dimensiones. El caso de mi familia, aunque no lo recuerdo personalmente, fue simplemente uno de muchos intentos coordinados. Su investigación ha revelado algo aún más perturbador: la existencia de lo que ella denomina nodos de convergencia, lugares geográficos específicos donde el velo entre dimensiones es naturalmente más delgado y donde estas entidades concentran sus esfuerzos de manifestación. La casa de los Herrera estaba construida sobre uno de estos nodos, pero no es el único. La doctora Herrera Montalvo ha identificado al menos 12 nodos activos en América Latina, 23 en Europa y un número preocupante en Asia que aún está siendo investigado. Cada uno de estos sitios ha sido escenario de múltiples intentos de manifestación demoníaca a lo largo de la historia, y muchos permanecen activos hasta el día de hoy. Y así, comunidad, llegamos al final de este relato que ha puesto a prueba los límites de lo que creíamos posible. El exorcismo de medianoche no fue solo la historia de una familia atormentada, sino la revelación de una guerra que se libra en dimensiones que apenas podemos comprender. Una guerra donde cada victoria tiene su precio, donde cada alma salvada requiere sacrificios que trascienden nuestra comprensión humana. Los Herrera sobrevivieron, pero cambiaron para siempre. Y quizás esa sea la lección más importante de esta historia, que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra fe, de nuestra ciencia, de nuestra razón. Fuerzas que nos recuerdan que el mal no es una abstracción, sino una realidad tangible que acecha en las sombras de nuestra existencia. Si esta historia los ha marcado, si sienten que algo ha cambiado en ustedes después de escucharla, no están solos.
porque algunos conocimientos, una vez adquiridos, nos transforman de maneras que no podemos deshacer. Y quizás, solo quizás, esa transformación sea parte de un plan mucho más grande del que cualquiera de nosotros podría imaginar. Que descansen en paz esta noche, comunidad. Y recuerden, no todos los monstruos viven debajo de la cama. Algunos habitan en dimensiones que están más cerca de nosotros de lo que quisiéramos admitir.